Buenos días, estamos aquí en vivo desde Cypress, Texas, agradecidos con todos los que se conectan. Y vamos a dar inicio a el día de hoy. El tema es la realidad oculta. Ah, Desafortunadamente vuelven otra vez las autoridades a darnos la orden de que no podemos estar asistiendo a lugares públicos. Ahorita hay un rebrote muy fuerte acá por el condado Harris en Texas. Y bueno, pues estamos transmitiendo en vivo, no hay nada que detenga el propósito de Dios. Y sí es muy importante que usted ponga en su corazón, en su mente, lo que hoy se va a hablar, porque es de vital importancia entender las cosas, por qué están sucediendo. Hay mucha duda, hay mucho temor, incertidumbre en muchas personas debido a todo esto que estamos viviendo, que es algo totalmente nuevo. Por muchas generaciones no había sucedido nada igual y están cambiando las cosas de una manera pues tremenda, de una manera que no podemos saber qué es lo que sigue. Y como repito, la incertidumbre es tremenda, pero debemos saber usted y yo algo, que siempre hay cosas ocultas detrás de todo lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. El objetivo de la llegada del Señor Jesucristo hace más de 2000 años no fue el inicio, o el objetivo de él no era iniciar una religión más de las muchas que había. De hecho, él vino a abolir esa religión judía, y con su muerte vemos cómo el Señor rasga la cortina, que era una, un simbolismo muy grande para la nación, porque esa cortina que se le había dicho a Moisés que la hicieran para separar el lugar santo del santísimo, era algo tremendo, ¿no? Solamente alguien calificado podía traspasar esa cortina para estar en la presencia de Dios, alguien que no tuviera pecado, alguien que estuviera limpio. Y si no estaba así, como Dios es santo, la santidad de Dios no soporta el pecado del hombre, y si no estaba cumpliendo el sacerdote las instrucciones que debía tener o cumplir para entrar, era muerto pero fulminante, ¿no? Entonces, esa cortina vemos que fue rasgada, y dice que de arriba abajo. Ningún ser humano tenía el poder de rasgar un elemento de tal magnitud. Eran 15 por 20 pies lo que tenía la cortina, y era un espesor como de unos 7 pulgadas. Entonces no había fuerza que pudiera romper eso, ¿no? Lo hicieron casi indestructible para cuidar la presencia del Señor que estaba en el lugar santísimo. Y ya se termina para Dios el ciclo de religiones que desafortunadamente la humanidad, como traemos implementado una enseñanza que ya viene casi en nuestra mentalidad o en nuestra genética, por causa de que Satanás, que inventa la primera religión y crea su primer religioso, que es Adán, de ahí para acá todos tenemos la costumbre o la necesidad o el instinto de buscar una religión, y hay muchas religiones que se acomodan a nuestras necesidades, pero yo quiero decirle algo, que la religión desafortunadamente, el gobierno, los gobiernos y todo un sistema lo han utilizado, el sistema religioso, para controlar gente, para controlar masas, porque es muy sencillo engañar a las personas con un milagro, con una aparición, con una estatua, con tantas cosas que vemos. Y la gente se deja llevar porque, repito, es casi instintivo lo que ya traemos establecido dentro, usted y yo. Entonces, esto es muy peligroso. Necesitamos estar usted y yo atentos a lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, porque necesitamos saber que el engaño que hay en todos nosotros, Jesucristo vino a manifestarlo, ¿sí?
Vemos que Satanás es el maestro del engaño, el maestro de la mentira, y él ha estado moviendo mucha gente, dándoles poder, dándoles dinero, dándoles autoridad. Cuando alguien se sale de los parámetros divinos, de las reglas divinas, que no conoce a Dios, que no tiene la salvación en su vida a través de Jesucristo, todo ese tipo de personas es muy fácil de ser llevados al engaño. Y Satanás, él quiere otorgarle a la gente un estatus para que trabaje para sus propósitos de él. Entonces, vemos cómo el problema que tiene toda la humanidad y de que hay un cierto grupo de gente, de la élite que le llaman, que tienen el control mundial del dinero, de las finanzas, de todos los países, también quieren hacer una sola religión, ¿sí? Entonces, en el momento que ellos tengan todo el control, pues es muy fácil moverle a usted y a mí como borreguitos para los propósitos perversos de Satanás, que viene a matar, a robar y a destruir. Vamos a leer en Lucas 4, versículos de 5 al 8, cómo Satanás trata de impedir que usted y yo y cualquier persona que Dios señala para ser que se cumplan los propósitos de Él. El diablo siempre va a poner tentaciones, siempre va a poner cosas para que usted y yo no cumplamos con ese propósito divino. Y vemos que el Señor Jesucristo, aquí hay un ejemplo que yo ayer lo manifestamos en la conferencia de ayer, pero lo quise repetir porque es importante establecer cómo el enemigo de Dios logra que usted y yo caigamos en la tentación si no estamos en verdad firmes en lo que es en la palabra de Dios, en lo que es la fe, lo que es nuestra pues creencia en el Señor y en Jesucristo, ¿no? Entonces dice aquí, cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, lo vino a tentar el diablo, la segunda tentación llama mucho la atención de lo que dice. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. Imagínense, ese es el también poder que tiene Satanás. Él engaña, su poder es muy limitado, pero al fin y al cabo tiene poder, y con ese se ha llevado entre los pies a millones y millones durante generaciones, desde casi el principio de la humanidad. Y dice, el diablo le dijo, te daré la autoridad y grandeza de todos ellos, me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Aquí hay algo que necesitamos saber usted y yo. Usted no se imagina cómo Satanás puede poner tentaciones en todos los aspectos de su vida y de mi vida para que usted y yo no cumplamos la voluntad del Padre. Estas promesas de autoridad y grandeza, dice, te voy a dar la autoridad y grandeza de todos ellos, es pues, ¿cómo le diré? Muy apetitoso el anzuelo para que usted y yo lo mordamos, porque autoridad y grandeza es lo que pide el orgullo y la vanagloria propios que tenemos todos los seres humanos. El orgullo de Satanás es todo para acá. Y todos como hijos del diablo, que nos dice claramente la escritura que en Adán, él aceptó la paternidad de Satanás, y todos hasta cuando acabamos de nacer estamos entregados a la entidad diabólica llamada Satanás. ¿Por qué? Porque eso fue el motivo por el cual Dios echó fuera al hombre. Se echó a perder todo el producto y los planes que el Señor tenía para el hombre los echó a perder. Y Dios le dijo a Adán, la tierra será maldita por causa tuya. Entonces, todo lo que estamos usted y yo viviendo, no le podemos echar la culpa a Dios de lo que pasa, porque usted y yo estamos inmersos en un ámbito de mentira. Y esto no quiere la religión, o ni siquiera sabe que existe esto. No quiere que uno se entere de esto, porque es más fácil
estar guiándole a usted y a mí a través de esa conducta religiosa que traemos, porque es más fácil guiar ovejas, pero Jesús dijo que todos los que estaban guiando a las ovejas en ese entonces, que no tenían el Espíritu Santo de Dios, eran guías ciegos, de ciegos, que los dos iban a irse al hoyo. Y es lo que está pasando. Déjeme decirle ahorita, hay mucha gente, como decíamos, de poder, de autoridad, que Satanás les ha otorgado cosas extraordinarias para sus propósitos de él. A través de la historia, muchos seres humanos han decidido aceptar esta oferta, ya que no alcanzan a entender que el diablo solo desea su ruina espiritual y la ruina de todos nosotros, ¿verdad? Y debido al engaño que hay en ellos por su condición caída, o sea, el ser humano es muy fácil de caer en ese tipo de situaciones. Usted ve grupos de narcotráfico que tienen mucho poder, mucha autoridad, pero usted va y analiza, ellos adoran a Satanás en sus diversas formas, que la Santa Muerte, que San quién sabe qué, que Santa quién sabe qué, que la Virgen de esto, que, o sea, por todos lados hay una realidad oculta que el Señor quiso que supiéramos. Jesús fue claro al manifestar que esa realidad oculta, Él venía a revelarse a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, dice. Ninguna situación de las que los rodean a ustedes, de las que están acostumbrados, los va a llevar a Dios. Llámense religiones, llámense gobiernos, llámense creencias, llámense todo tipo de cosas que ustedes creen, eso no los va a llevar nada más que al infierno. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Todo es a través de Cristo, todo es por fe. ¿Y por qué es esto así? Tuvo que bajar el creador del universo, el creador del mundo, el creador suyo y mío, a entregar su vida para quitarle ese poder a Satanás que le arrebató a Adán. Y eso, lo que hay en usted y en mí, es una mentalidad religiosa que nos vuelve ineptos para entender las cosas de Dios. O sea, es el engaño mejor escondido que Satanás tiene para que usted y yo no nos brille la verdad de Dios. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, así con minúscula dice, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, el suyo y el mío. Dice, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el ámbito evangélico, cristiano, este versículo se lo aplican a la gente que no sabe nada de Dios, que están alejados, que andan en otras doctrinas, que andan en otras religiones. Pero no, aquí habla que según el entendimiento de los incrédulos. Y cuando la Biblia habla de incrédulo, está hablando de los que traemos toda la paternidad diabólica que Adán nos heredó. No se puede creer en Dios, por eso el Señor dijo, ya esta mentalidad desechada, este cuerpo que está caído con pecado, ya no va a poder creer en mí, y por eso lo desechó y envió a Jesucristo para que se reactivara la fe suya y mía y poder entender y creer nuevamente en Dios. Entonces, repito el versículo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, para mucha gente esto es imposible, creer que Cristo es Dios. Incluso los judíos decían, este se hace hijo de Dios, hay que matarlo, está loco, ¿no? Pero eso es lo que responde una mentalidad religiosa. No puede entender las cosas de Dios porque le parecen locura. La mentalidad religiosa está entronada en el trono del egoísmo, diciendo, lo que yo creo es lo único que vale, lo que yo he aprendido es lo único que a mí me da seguridad. Y esto Pablo nos dice con todas sus letras, que todo lo que él tenía por seguridad, lo que él tenía por cierto, lo que él tenía por aprendido, dice, lo tengo por basura, porque prefiero tener dentro de mí el conocimiento de Cristo, darle lugar a la mente de Cristo para poder entender al Señor, porque con esta mente voy a entender muy bien a Satanás, voy a entender muy bien la doctrina, voy a entender muy bien la religión, porque está programada para eso, desafortunadamente. Entonces, hay dos cosas ahí que las divide una línea muy delgada,
que necesitamos analizarla para entender por qué están sucediendo tantas cosas en la actualidad. Muchos seres humanos están siendo movidos por Satanás para que a usted y a mí se nos controle de una manera indiscriminada. Entonces, dése cuenta de lo que estoy hablando, para que en verdad usted pueda percibir que el engaño más grande que hay es la religión. Porque con la religión inclusive hay gente que se hace religiosa de los partidos políticos, se hace religiosa de los sistemas políticos, el ser humano es muy dado a entregarse a las cosas que después para él son sabiduría y son seguridad y se las apropia, y vemos infinidad de tipejos que están gobernando, que están haciendo cosas indebidas, controlando a las personas. Hay muchas también excepciones, pero son muy contadas, pero normalmente el ser humano es dado a que el orgullo satánico es para recibir. Pero el Señor Jesús vino a cortar eso, demostrando al Dios poderoso que el ego de Dios, el yo soy de Dios, es dar. Él dio a su Hijo Jesucristo. Y ese es el ego que usted y yo necesitamos instalar en nuestras vidas. El ego de Dios, que es el que nos permite dar de nosotros todo, ¿sí? Y una de las primeras cosas que necesitamos dar es nuestro corazón, nuestra vida, y entregársela a Dios para que venga y nos entregue el corazón y la vida eterna de Cristo para poder entender las cosas. Ahora, ¿por qué no podemos entender el incrédulo? ¿Por qué no puede creer las cosas de Dios? ¿Por qué no las puede entender? Mire, Mateo 13, versículos del 11 al 15, está Jesús hablando por parábolas. Y los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas o por historias? O sea, no entendemos. Y Jesús dice, Él les respondió, versículo 11, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Mire, esto es tan interesante. El mensaje del reino de Dios, yo cuando oí esto, dije, ¿esto qué es? Y si usted se da cuenta, el reino de Dios es Cristo mismo. Y Basileia, que es la palabra para reino, significa el rey del reino y significa el reino de Dios. Entonces, dice aquí, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. Pero ellos no, porque al que entiende algo, se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero el que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, aunque ellos miran, no ven nada, oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Pero esto lo hace el ser humano porque está obedeciendo al Dios de este siglo que le cegó el entendimiento. Entonces no podemos creer las cosas de Dios, no podemos entender que hay un reino y que Jesucristo vino exactamente a mostrarnos las llaves del reino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestra fe en Cristo va a permitirnos entrar al reino, y una vez que entremos al reino vamos a tener el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo manifestaba. No había demonio que se le opusiera, no había gobernante que se le opusiera, no había religioso que se le opusiera. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría que él emanaba, toda la sabiduría que emanaba de nuestro Señor Jesucristo era por el poder del Espíritu Santo y porque Dios estaba siempre enviando la palabra que él quería. Jesús es la palabra eterna. Entonces Dios mismo se hace la palabra, viene en persona y nos da revelaciones como las que estamos viendo. Entonces a Satanás no le conviene que usted y yo sepamos esto, que se abran nuestros ojos y nuestros oídos para que entre el mensaje de Dios en usted y en mí. Y por eso Jesús siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga, porque él sabía que Satanás está tapándole el entendimiento, pero para quitar esa venda y ese impedimento satánico, la fe, el Señor la despertaba. Dice, al que cree todo le es posible.
Y cuando usted tiene fe, es posible entender el mensaje del reino, empezar a entender la palabra de Dios. Entonces, esto es importante para que sepamos por qué nos está yendo como en feria ahorita en todo el planeta, porque una mentalidad religiosa es muy fácil de manejar. Sí, la mentalidad religiosa me dicen ciérrate, la mentalidad religiosa le dicen ¿sabes qué? Hace esto y lo hace, o sea, no hay una libertad porque estamos esclavizados a un engaño y esto es algo que debemos entender en este día porque, mire, la realidad de una mente religiosa dominada por el padre de mentira es esta. Dice el Señor Jesucristo, le dice a los discípulos, perdóneme, a los religiosos que estaban ahí oyéndolo también a él, que querían ser discípulos, pero no les entraba este mensaje. Y dice el Señor Jesús, les dice a todos esos líderes religiosos, estamos hablando de líderes religiosos y mucha otra gente religiosa que había ahí, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, ahí está otra vez el entendimiento entenebrecido que Satanás tiene para con la gente y que no les brille el mensaje de Cristo. Y mire, ¿por qué razón? Esto duele, a lo mejor para algunos va a ser ofensivo, pero es Jesús hablando y les dice a ellos, a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, no podía la verdad, no puede la verdad entrar a una mente que está tapada con la mentira que el padre de mentira ha puesto o ha impuesto en nuestras mentes caídas. Entonces, recuerde esto, todo asunto relacionado a las tinieblas, o sea, relacionada a Satanás, tiene como principio y como objetivo la destrucción del alma humana. El hombre no alcanza a comprender que su destino eterno está en juego y prefiere establecerse en las cosas sin valor, en lo mundano, en lo efímero, en lo que un día va a perecer. Entonces, el Señor Jesús fue claro, no se hagan tesoros en la tierra donde el orín corrompe, dice, y el ladrón hurta. Háganse tesoros en los cielos, porque la eternidad, ese es el plan de Dios. Esto que salió de su boca, que fue creado, un día se va a acabar. Y toda una gran cantidad de gente están queriendo hacer riquezas y que estar guardando y estar teniendo propiedades, dominar a la gente, no importa a qué precio, les quitan sus casas a las personas, les quitan dinero a los gobiernos, les quitan presupuesto. Ahorita hay tanto problema con la enfermedad del coronavirus, porque el sistema que hay de dinero mundial, Fondo Mundial, el Fondo Mundial, hay mucho problema con los hospitales porque bajaron, le decían a los gobiernos, te presto dinero, pero no inviertas tanto en salud. Y ahí vemos, en México hay como 200 hospitales que no se terminaron jamás. ¿Por qué? Porque todos esos fondos monetarios internacional, los bancos mundiales, están poniendo reglas absurdas y ahorita estamos pagando un precio bárbaro y ellos que son los responsables se lavan las manos echándole la culpa que a la economía y que al coronavirus, pero estamos observando que la ambición de unos pocos, Satanás está trabajando muy bien ahí con esta gente para que usted y yo nos perdamos. Entonces, el aviso que nosotros queremos dar con estas conferencias es de que usted abra su fe, que empiece usted a creer de que hay un peligro que está en juego nuestra vida, nuestra alma, nuestra eternidad, y ese antagonismo que hay es una lucha entre el bien y el mal, pero es una lucha que está ganada ya por Dios, pero la gente que está metida en problemas de que no saben nada de Dios, aunque tenga su religión, estas personas van a estar con muchos problemas de esclavitud mental. Satanás está buscando la unidad mundial para esclavizar a toda una gran cantidad de gente. A través de la religión católica, a través de todas las religiones que existen, usted lea, ha habido ya muchas firmas de
uniones con otras iglesias para crear una sola religión. Y eso es lo que quiere Satanás, una unidad, pero para esclavizar, para destruir, para controlar. Entonces, ya leímos lo que Satanás le dijo a Jesús, de que le iba a entregar todo el poder y toda la gloria de todos los países si postrado le adorare, y lo están haciendo muchas gentes que están adorando a Satanás en este momento. Y usted ni se imagina, el líder de la religión que usted tiene puede que esté también en esas broncas. Hay logias en las cuales pues su Dios es Satanás, pero no estoy acusando a nadie. El problema es de que nuestra mentalidad está tapada y estamos adorando lo que no sabemos. La gente empieza a adorar lo que no sabe, lo que no conviene. Entonces el Señor Jesús a eso vino. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que ustedes conozcan la verdad y sean verdaderamente libres. Entonces, Satanás busca una unidad como la que Dios ya hizo en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, usted escoja cuál unidad es la que va a estar guiando la vida suya, ¿sí? Porque mire lo que habla Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, el Espíritu Santo. Ese es el único que Jesús dejó, dijo, viene uno en mi lugar, les conviene que me vaya porque Él les guiará toda verdad y les hará saber todo de mí. Entonces, es nuestro único recurso para que usted y yo podamos oír a Dios, el Espíritu Santo. Entonces, dice, hay un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo y un solo espíritu. En ese cuerpo de Cristo formamos parte usted y yo con nuestra fe. Así como también vosotros fuisteis llamados, fíjese esto, en una misma esperanza de vuestra vocación. También el Señor dice, ¿sabes qué? Tienes que creer solamente en las cosas mías, en mí, en el mensaje de mi Hijo Jesucristo, y que mi Espíritu Santo te está dando revelación. 5. Un solo Señor, o sea, Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Una sola fe, un solo bautismo, ¿sí? Y otra vez nos remata esa unidad, estar en un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, Dios busca la unidad en Él para darnos libertad. En la cruz a Satanás le fue arrebatado todo lo que Él le había quitado y le arrebató a Adán con trampas. Legalmente hizo una argucia legal y le quitó el poder a Adán. Entonces, esta es la razón por la cual Satanás es por el momento, ¿sí? Y para los que no creen, él es el que está dominando el mundo. Y usted y yo, si sabemos que Cristo ya lo derrotó en la cruz, que fue exhibido él y todo, o sea, vuelvo a hacer mención de esa película en la cual sale La Pasión, que se llama, cuando en la cruz el Señor muere. El grito que echa Satanás de que se le acabó el teatro, se le acabó el poder, se le acabó todo el control que tenía sobre la humanidad, y solamente él sigue gobernando y haciéndose pasar por Dios en todas las mentalidades que están entenebrecidas por él mismo. Como diciendo, te tapo los ojos, no voltees a ver a Cristo, mira, yo soy el que te está protegiendo, yo soy el que te cubro a través de mis religiones, a través de mis gobiernos, a través de mis planes perversos que son temporales, porque la eternidad de Dios está en usted y en mí, y está un juego muy peligroso en este antagonismo de saber quién es el que está haciendo el control en mi vida. Satanás con toda su unidad mundial, con este gobierno mundial que quieren crear, o la unidad que ya se dio en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto yo le pido que lo valore, le pido que haga usted una oración que llegue hasta el trono de la gracia, echando mano de toda nuestra fe para entender que el Señor va a escuchar nuestras oraciones, para que todo esto cambie. Jesucristo nos otorgó un poder maravilloso en la cruz. Él dice, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra, ¿sí?
Entonces, ese poder ya lo había prometido con los discípulos. Dice, ustedes, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Para que funcione una oración milagrosa para detener, por ejemplo, estos virus que hay, para detener este control mundial que se está llevando a cabo, para detener y que se convierta la gente al plan de Dios, a creer en Dios verdaderamente. O sea, nuestra oración debe de tener poder, debe de tener autoridad, y ya la tenemos puesta en usted y en mí. Si Jesucristo habita en nosotros, esa oración nuestra, la suya y la mía, atando todas estas calamidades que hay alrededor, primero con nuestras familias, primero con nuestros amados hermanos, con nuestra comunidad y luego con todo el pueblo de Cristo, unidos, conociendo esta unidad que Dios tiene en el cuerpo de Cristo. Esta oración va a provocar milagros, prodigios y maravillas. ¿Dónde está esa promesa que Jesús dijo? Ustedes harán mayores cosas que yo hice. ¿Sabe qué? Él sanó enfermos, quitó fiebres, quitó todo tipo de cosas, devolvió la vista a la gente, devolvió la vida. Y nosotros como iglesia estamos arrinconados con miedo, con temor y dudando de lo que Dios hizo en la cruz, porque el diablo nos sigue arrinconando con sus engaños. Ya basta. Yo le pido, le ruego a usted que tome ya una decisión de salir de donde estamos, de este engaño en el que se nos ha encajonado, y que la libertad de hijos e hijas de Dios está disponible. Tenemos todo el poder, tenemos toda la autoridad, y vamos a estar unidos en esta oración. Requerimos, amados hermanos, de que se nos revele la verdad. Por eso el Señor Jesús les dijo a toda la gente religiosa: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso. O sea, dice, ustedes son hijos de mentira, así de sencillo. Y cuando usted y yo somos hijos de mentira, no vamos a entender nada del Evangelio. Por eso el Señor Jesús nos quiere traspasar a la luz, a su luz admirable y a la verdad de Él, para que la verdad de Dios brille en nosotros. Y dice Él nuevamente el versículo: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Amados, es tiempo de tomar una decisión. Decir: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Mi vida, Señor, sin ti no vale nada, no hay poder, no hay autoridad, solamente soy un títere más gobernado por las circunstancias, por el tiempo, por la historia. Señor, yo quiero dejar huella, una huella eterna para con mis hijos, para con mis hermanos, para con todas mis generaciones, de saber que el poder tuyo en la cruz que me otorgaste, yo lo supe utilizar, Señor. Tomamos autoridad, Señor Dios, para que las obras del enemigo sean congeladas, sean atadas, Señor, y desatamos tu favor, tu autoridad, tu sanidad, tu amor en todo tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos que brille la verdad de tu evangelio en todas las personas. Ya atamos las manos de Satanás, que está entenebreciendo el entendimiento de la gente, para que brille tu luz. Mi Señor, gracias te damos en verdad. Y yo me voy a despedir. Es breve la conferencia del día de hoy. La puede usted seguir en YouTube también, y aquí mismo en Facebook Live. Y mañana a las 7 tenemos otra cita y estamos para servirles. Les deseamos que la paz del Señor, que su favor y gracias permanezcan en ustedes hoy y siempre. Y me despido. Muchísimas gracias por conectarse. Saludos a mi hermano Alfredo Soto, a Jessy María, a todos los que se están conectando gentilmente. Un abrazo a todas las familias. Les amamos y estamos en contacto. Gracias.